Hialoifomicosis. Definición. La hialoifomicosis se refiere a infecciones micóticas cuando su modalidad parasitaria no exige pigmento de las paredes celulares, los hongos son filamentosos y tabicados. El nombre de la enfermedad abarca a muchos agentes etiológicos, los cuales comparten estas características. En esta presentación se abarcarán los agentes etiológicos más importantes. Peniciliosis. Infección por Penicillium marnefi. Se trata de una micosis profunda o sistémica causada por un hongo dimórfico, patógeno, primario y oportunista denominado Penicillium marnefi, el cual se caracteriza por afectar pulmones, piel, médula ósea y en particular el sistema reticuloendotelial. Sinonimias para la enfermedad: peniciliosis marnefei y micosis de las ratas de bambú. Distribución geográfica. La mayoría de los casos se presentan en el sudeste asiático, en lugares como Tailandia, Vietnam, Hong Kong, Taiwán, sur de China, Laos e India, así como se han reportado casos en individuos que han visitado estos lugares. Fuente de infección y hábitat. Penicillium marnefi ha sido aislado de las ratas del bambú, así como de sus madrigueras. No se conoce la forma de infección, sin embargo, se considera que es al contacto con las heces, secreciones y material contaminado, así como el consumo de estos animales. Vía de entrada. Se desconoce, sin embargo, se cree que el hongo puede penetrar a través de pequeños traumatismos cutáneos o bien por vía respiratoria, y en menor proporción por ingesta. Sexo y edad. Se presenta en ambos sexos con mayor incidencia en varones. La enfermedad se ha reportado desde niños de 4 meses hasta ancianos, teniendo un promedio de la tercera y la cuarta década de edad. Ocupación y raza. No tiene importancia. Sin embargo, se reportan más casos de individuos asiáticos, esto debido a que viven en la zona endémica de la rata del bambú. Periodo de incubación. Indeterminado. Se han reportado casos de un mes de latencia hasta 10 años de latencia. Factores de predisposición. 1. Asociación con VIH-Sida. Se ha reportado que cerca del 80% de los casos están asociados con este síndrome, en especial pacientes en estadio C y con número bajo de linfocitos CD4, así como altas cargas virales. 2. Pacientes inmunocomprometidos. Algunas causas son cáncer hematológico, trasplantes, tuberculosis, lupus eritematoso sistémico, anemia hemolítica, tratamiento por esteroides, entre otros. Patogenia. Actualmente, se desconoce con exactitud la patogenia de esta enfermedad. Es importante mencionar la capacidad de Penicillium marnefi para desarrollar dimorfismo térmico. En el ambiente, se reproduce como un hongo filamentoso, comportándose como todos los Penicillium. Sin embargo, al entrar al organismo, tiene la capacidad de cambiar morfológica y bioquímicamente, comportándose como una levadura. Aspectos clínicos. La mayoría de los signos y síntomas son inespecíficos, como fiebre intermitente, cefalea, malestar general y pérdida de peso. La enfermedad puede tener una evolución aguda o crónica. Esto es directamente relacionado con el factor de predisposición.
recordando que la peniciliosis tiene dos comportamientos clínicos, en las cuales los aspectos clínicos son lesiones cutáneas, pérdida de peso, linfadenopatías, anemia, leucocitosis, trombocitopenia, hepatomegalia, entre otros. En pacientes VIH negativos se presentan lesiones polimórficas, abscesos y úlceras. En pacientes VIH positivos, las úlceras son frecuentes en paladar, boca y laringe, úlceras genitales, así como lesiones acneiformes y moluscoides. Son constantes las lesiones osteolíticas. La enfermedad se disemina con facilidad, afectando además de los pulmones, la médula espinal, tracto gastrointestinal, cerebro, riñones o corazón. Diagnóstico de laboratorio. Toma de muestra. El material recolectado puede ser tejido, material purulento de las lesiones cutáneas, esputo, lavado bronquial y sangre. Exámenes frescos y tinciones. Son de poca utilidad. Sin embargo, tinciones Giemsia y Paz son útiles para observar las levaduras. Cultivos. El hongo crece en los medios habituales de Sabouraud dextrosa agar a temperatura de 25 a 28 grados centígrados. En un periodo de 2 a 3 días se desarrollan colonias vellosas, granulares en un inicio amarillo-verdosas, y posteriormente se observan con un tono difusible rojo-púrpura como se muestra en la imagen. Penicillium barnefi se reproduce como un típico penicillium mediante microconidios en cadenas que nacen de fialides. Cuando la cepa se siembra en el mismo medio Sabouraud, pero se incuba a 35 o 37 grados centígrados, desarrolla colonias levaduriformes, cremosas, en un inicio blanco-grisáceas y más tarde blanco-rosáceas, de superficie lisa o plegada con un pigmento rojo-café menos difusible. Biopsia. Es muy útil en los casos cutáneos y en las formas linfáticas. En pacientes inmunocompetentes se observa una reacción granulomatosa tuberculoide en la que las levaduras suelen estar dentro de los macrófagos. En reacciones supurativas se observan abundantes neutrófilos. En pacientes inmunosuprimidos se ve necrosis focal rodeada de macrófagos que en su interior contienen la levadura de Penicillium barnefi. Pruebas inmunológicas. Las técnicas más usadas son inmunofluorescencia directa e indirecta y Western blot. Sin embargo, muchas de estas no están disponibles en el mercado y son costosas. Por lo regular, dependen del antígeno monoclonal. Son muy sensibles y en conjunto con las pruebas micológicas permiten un estudio más rápido. Tratamiento. Anfotericina B a dosis de 0.25 a 0.75 miligramos por kilogramo al día. Anfotericina B lipídica a dosis de 5 miligramos por kilogramo al día, con un rango de 3 a 6 miligramos por kilogramo al día. Anfotericina B liposomal a dosis de 3 miligramos por kilogramo al día, con un rango de 3 a 5 miligramos por kilogramo al día. Anfotericina B de dispersión coloidal a dosis de 3 a 4 miligramos por kilogramo al día. Itraconazol a dosis de 200 a 400 miligramos por día. Sugerencias. Para mejores resultados, se emplea la anfotericina asociada con el itraconazol. Otras infecciones por peniciliosis. Infección por Penicillium barnefi. Aviaspiromicosis. Definición. Es considerada una micosis poco frecuente.
teniendo poco más de 100 casos comunicados de manera mundial. Es producida por hongos dimórficos del género Hemontia. Las especies reconocidas son Hemontia crescens, Hemontia parva y Hemontia pasteurina. Se caracteriza por causar afección pulmonar, conjuntivitis y en ocasiones cuadros diseminados. Etiología. Hay 3 especies que ya mencionamos, pero las repetiremos para que no las olvides. Hemontia parva, Hemontia crescens y Hemontia pasteurina. Hemontia crescens es la más común y la única que afecta a los humanos. Presenta un estado telomórfico denominado Agelomyces crescens. Hemontia crescens genera adiconidios que miden entre 200 y 400 micrómetros de diámetro, mientras que parva las forma entre 10 y 40 micrómetros. Fuente de infección y hábitat. La diaspiromicosis es un padecimiento cosmopolita. La fuente de infección suele ser nidos y madrigueras de roedores, el mismo suelo o los ríos como el Amazonas. Vía de entrada, sexo y edad. Se ha reportado en ambos sexos. Tiene un promedio en la edad adulta. La vía de entrada es respiratoria o bien por contacto directo de la piel. Ocupación y factores de predisposición. No es realmente ocupación frecuente. Sin embargo, actividades en contacto con el agua pueden ser riesgosas. La enfermedad se ha reportado en 90 especies de animales diferentes. Patogenia. Inicia con la inhalación de los conidios, que es la fase saprófita. Posteriormente, los conidios se alojan en alvéolos y espacios bronquiales. Después, cambian de forma y tamaño hasta presentar su fase parasitaria. El microorganismo no se multiplica ni migra, por lo que su morbilidad y número de lesiones dependen de la exposición inicial. Aspectos clínicos. La diaspiromicosis es un padecimiento pulmonar crónico. En pacientes inmunosuprimidos se han registrado casos diseminados con diversas manifestaciones viscerales y cutáneas. Esta micosis suele estar asociada con diversos procesos crónicos pulmonares como tuberculosis, bronquitis crónica, cáncer metastásico, fibrosis intersticial, silicosis, entre otras. La mayoría de los pacientes presentan pérdida de peso, fiebre, disnea y tos seca. En las radiografías se distinguen nódulos de pocos milímetros de diámetro, muy similares a los que se observan en la tuberculosis miliar. A nivel cutáneo y de mucosas, la forma conjuntival supera a los casos pulmonares. La forma conjuntival se presenta como una conjuntivitis y presenta nódulos sobre la conjuntiva o en la esclerótica. La mayoría de los pacientes refiere fotofobia, dolor ocular, visión borrosa. También se reportaron diferentes niveles de conjuntivitis, escleritis y uveitis de la cámara anterior. A la histopatología se reportó infiltrado inflamatorio constituido por leucocitos, algunos eosinófilos, histiocitos y neutrófilos, con la presencia de los adiconidios de pared gruesa. Diagnóstico de laboratorio. Se realiza a partir de biopsia pulmonar de conjuntiva o esclerótica. En la imagen histopatológica se observan los adiaconidios. Son estructuras redondas de pared gruesa y vacías, que miden entre 150 a 400 micrómetros de diámetro cuando corresponden a crescens, y entre 10 a 40 micrómetros cuando son de parva. Las tinciones sugeridas son PAS para una mejor apreciación de las estructuras micóticas. En la imagen puedes observar la característica forma del adiaconidio.
Al examen directo y tinciones de lavado y aspirados bronquiales, nunca se han observado las formas parasitarias. Los hongos pueden crecer en los medios habituales de Saborau dextrosa-agar, sin embargo, no son útiles para su diagnóstico. Crescens y parva han podido aislarse de los nidos y madrigueras de roedores, demostrando que crecen en la segunda y tercera semana como colonias claras, en un principio incoloras y después toman un color blanquecino y son de forma glabra. Al examen microscópico se observa micelio delgado tabicado, con conidios sésiles redondos que nacen directamente de las hifas. Cuando se siembran en medios ricos a 37 grados centígrados, se obtiene la forma de adiaconidios. Tratamiento: anfotericina B. Se sugiere las dosis habituales según su tipo de presentación. Itraconazol. Se sugiere a dosis de 200 miligramos al día. Ketoconazol. Se sugiere a dosis de 200 a 400 miligramos al día. Hialoifomicosis por fusarium. Información general que debes saber. Es considerada una micosis emergente. Es causada por diversas especies oportunistas de Fusarium en donde predominan Fusarium solani, Fusarium oxysporum y Fusarium verticilloides. Estos hongos son habitantes normales del suelo y patógenos de muchas plantas. Las fusariomicosis pueden causar dos tipos de enfermedades: localizadas, las cuales suelen tener buen pronóstico a diferencia de las diseminadas. Diversas especies del género son los agentes etiológicos de úlceras corneales o queratitis micótica. En pacientes inmunocomprometidos, hay una diversidad de cuadros clínicos que se derivan de trastornos hematológicos malignos, de los cuales sobresale la leucemia, ya que es fundamental que exista neutropenia para que el padecimiento se establezca. Otros factores asociados son trasplante de órganos y terapia esteroidea. Hay pocos reportes de pacientes con SIDA. Aspectos clínicos. Las manifestaciones clínicas más reportadas son infecciones en quemados, cuadros cutáneos localizados o diseminados en los que las úlceras necróticas son comunes. Se puede presentar también artritis, osteomielitis y peritonitis, abscesos cerebrales, cuadros pulmonares y endoftalmitis. En los cuadros localizados se llegan a presentar casos generalizados y fungemias. Cultivos. La hialoifomicosis por fusarium es muy polimórfica, por lo que es necesario el aislamiento del hongo en el laboratorio. Crece de 3 a 5 días en medio de cultivo como Saborau dextrosa agar. Las colonias son blanco-vellosas, con diversos pigmentos según la especie aislada. Microscópicamente, se reproduce por microconidios y macroconidios fusiformes que varían en forma y número. Imágenes del cultivo y la vista microscópica de Fusarium. Esta tabla te muestra información de las características especiales de las especies de Fusarium. Te damos unos segundos para que la analices con calma. Histopatología. A la histopatología, tinciones y exámenes directos se observan hifas hialinas tabicadas que miden entre 3 a 6 micrómetros de diámetro y que son prácticamente indistinguibles de las imágenes de otras hialoifomicosis.
Tratamiento sugerido. Anfotericina B. Se sugiere para los casos graves a las dosis habituales. Triazoles sistémicos. Se pueden administrar independientes o asociados a la anfotericina. Desbridamiento quirúrgico. Es útil en casos cutáneos con presencia necrótica. Hialoifomicosis por Pseudalescherichia bovidii. Definición. Las infecciones causadas por este agente etiológico involucran un espectro de enfermedades. El microorganismo es considerado como un patógeno primario de baja virulencia, cuya principal patología es el micetoma homocético de granos blancos. Las hialoifomicosis causadas por este hongo no parasitan en forma de granos como el micetoma. También puede ser agente etiológico de úlceras corneales o queratitis micótica, otomicosis y onicomicosis. Epidemiología. Bovidii se encuentra en la literatura en diferentes géneros como Monosporium y Petrilidium. Es un microorganismo ubicuo que se ha aislado de la naturaleza como en la tierra, detritus vegetal, agua, lodo, entre otros. La vía de entrada puede ser por traumatismos que inoculen el tejido subcutáneo, por vía respiratoria o por catéteres. El padecimiento se presenta en pacientes inmunocompetentes e inmunosuprimidos. Estos últimos generan cuadros más complicados y de mal pronóstico. Los factores predisponentes son inmunosupresión por tratamientos con esteroides y otros inmunosupresores, trasplante de órganos, neoplasias hematológicas, diabetes y VIH-Sida. Aspectos clínicos. Después del micetoma, el principal tipo de pseudoascariosis es el pulmonar. Puede manifestarse en forma de parasitación bronquial o bien saprofitación de espacios pulmonares y en forma invasiva. Otras infecciones por Pseudalescherichia bovidii presentan los siguientes cuadros clínicos: sinusitis y parasitación del tabique nasal, llegando a extenderse por contigüidad al cerebro, meningitis, artritis y osteomielitis. Asimismo, endocarditis, endoftalmitis, cuadros cutáneos y subcutáneos, que a diferencia del micetoma, no presentan granos. Se manifiestan como lesiones necróticas, nodulares, esprotricoides, entre otras. En pacientes inmunocomprometidos, el padecimiento se llega a diseminar y son frecuentes también las fungemias. Diagnóstico de laboratorio. Se requiere el aislamiento repetitivo de la forma sexuada Pseudosporium apiospermum, el cual crece en los medios habituales de Sabouraud dextrosagar y Sabouraud más antibiótico. Las colonias crecen blancas y después se tornan café grisáceas. Al microscopio se observan los conidios piriformes. Presenta un estado acosporado al que se le denomina Pseudalescherichia bovidii. Al examen directo, tinciones e histopatología, se aprecian filamentos hialinos de 3 a 6 micrómetros de diámetro, tabicados y en ocasiones dispuestos en coremium y raras veces con clamidoconidios. Imágenes alusivas a los diagnósticos de laboratorio. Tratamiento. Anfotericina B. Se sugiere para los casos graves a las dosis habituales según su tipo de presentación. Itraconazol. Se sugiere en las dosis habituales. Fluconazol se sugiere en las dosis habituales. Hialoifomicosis por Scopulariopsis brevicaudis. Información general. Es un hongo ubicuo que se aísla con frecuencia del suelo y del ambiente. Entre las micosis que produce está la onicomicosis. En particular, las variedades subungual distal,
lateral, hipercronicidad, distrófica total. Son propiedades de personas con problemas circulatorios o posteriores a traumatismos. En ocasiones, puede dar cuadros similares a tiña del cuerpo, de las manos y de los pies. Otras patologías que producen en forma esporádica bradicaulis son infecciones pulmonares, sobre todo parasitando antiguas cavernas, abscesos subcutáneos, infecciones peritoneales, sinusitis, otomicosis, queratitis micótica, endoftalmitis y recién se ha observado dando un proceso similar a la dermatitis seborreica en pacientes con SIDA. Diagnóstico de laboratorio. Su diagnóstico se hace por exámenes directos, donde se observan filamentos largos y tabicados, y en ocasiones, cúmulos de conidios en forma de limón. Para distinguirlo de la tiña, se requieren cultivos repetidos en medio de Sagouraud-agar. Tratamiento. El tratamiento de estas infecciones depende del sitio afectado. El hongo por lo general es sensible a la anfotericina B y a los derivados triazólicos, en particular el itraconazol, y también la terbinafina. Otros agentes hialoifomicóticos. Información general. Pueden presentar también un espectro clínico variado. Por solo citar a los que más se reportan en la literatura son Acremonium, Beauveria bassiana, Pecilomyces lilacinus, Pecilomyces varioti, Cephalotheca, Onychocolo canidiensis, Philemonium, entre otros. Referencias bibliográficas. Referencias de imágenes y fotos en orden de aparición.